¿Qué tal a todos? Veamos la herencia múltiple en Java. Haga un nuevo proyecto de aplicación Java y escriba el nombre de su preferencia. En este caso, ha sido nombrado como herencia múltiple. En este proyecto han sido creadas dos clases y una interfase. En este ejemplo, las clases han sido nombradas como animal y perro. Para implementar la herencia múltiple, es necesario crear una interfase. Dicha interfase ha sido nombrada como carnívoro. Las interfaces son solo una colección o listado de uno o más métodos abstractos, es decir, métodos sin un proceso definido. Dichos métodos adquieren funcionalidad o comportamiento mediante las clases que las implementan. Las interfaces son similares a las clases abstractas, con la diferencia de que las clases abstractas pueden contener atributos, constructores, métodos convencionales y por lo menos un método abstracto. En el caso de las interfaces, estas solo pueden contener métodos abstractos. En Java no es posible implementar la herencia múltiple, solo se limita a heredar de una sola clase. Sin embargo, mediante las interfaces es posible simular mayores características que aproximen aún más el comportamiento de las entidades del mundo real. Al implementar la herencia múltiple, la clase puede heredar la cantidad de interfaces que necesite en comparación con la herencia simple, la cual se limita a heredar solo de una clase. En este proyecto, la clase animal tiene un constructor vacío y un método sin retorno que solo imprimirá un mensaje en consola. En este ejemplo, la interfase solo contiene un método abstracto nombrado comer. Este es un método sin retorno. Por ser un método abstracto, se utiliza punto y coma en lugar de llaves. La clase perro tiene un constructor sin argumentos, un método sin retorno y el método main para ejecutar el proyecto. Esta clase cuenta con herencia simple con la clase animal mediante la palabra reservada extends y herencia múltiple con la clase carnívoro a través de la palabra reservada implements. El constructor sin argumentos contiene el método super para relacionar la clase padre e hija mediante la herencia simple. En este caso, la clase perro es la clase derivada o hija y animal es la clase base o padre. El método sin retorno solo imprimirá un mensaje en consola. En el método main vamos a ejecutar el proyecto implementando la instancia de la clase perro. A través del objeto perro se realizará el llamado a los métodos de cada clase. El método nombre perro proviene de la clase perro. El método especie pertenece a la clase animal, el cual se hereda mediante la herencia simple. El método comer se encuentra en la interfaz carnívoro. Observe que NetBeans notifica la existencia de un error. Este error se debe a que el método comer no ha sido implementado en la clase perro. Por lo tanto, vamos a implementarlo mediante la opción que NetBeans proporciona. Únicamente haga clic en la notificación de error y seleccione la opción de implementar todos los métodos abstractos. Listo, solucionado. El método ha sido implementado en conjunto con la función de sobreescritura. Solo resta asignarle un comportamiento al método abstracto. En este caso, solo imprimirá un mensaje. Ahora vamos a ejecutar el proyecto.
En consola aparecen los mensajes correspondientes de cada uno de los métodos invocados, incluyendo el método abstracto de la interfase, que simula la herencia múltiple en Java. Muchas gracias por su atención. Puede descargar el código en el enlace disponible en la descripción de este video.